visitan. Digo, el deseo de un servidor es que las bendiciones del alto y sublime Dios sean en cada uno de vuestros corazones. En el nombre de Jesucristo y ayudado de su gracia, voy a hablar unas palabras referente a el asunto que ya hemos escuchado, que tiene como título: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Encuentra su base en el libro profético de Isaías, su capítulo 59, los versículos 1 y 2, al cual voy a dar lectura. Dice así: en el nombre de Jesucristo. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Amén. Primeramente doy el agradecimiento del corazón al Señor por permitirme esta grande bendición de ser participante en este programa, en este culto que se ha dedicado y se estará dedicando para la gloria de su nombre. Por ello, agradezco al Señor esta bendición, al cual pido también que Él me dé palabras para expresar su palabra, porque esta palabra de Dios es la que llega a los corazones del ser humano, es la que hace el efecto. Por lo tanto, a Él me encomiendo para que Él me sea propicio y que puedan poder comprender su palabra aquellos que nos acompañan. Hermanos, queridas amistades, es la voz de Jehová de los ejércitos por boca del profeta Isaías. En una manera de llevarlos a la reflexión, en una manera de provocar el corazón de ellos a que recapacitaran, a que se detuvieran un momento y examinaran la situación en el momento que ellos estaban pasando. Porque Dios es muy misericordioso. A pesar que muchas veces el ser humano le da la espalda al Señor, Él en su mucho amor se preocupa porque el hombre haga una reflexión en su vida y pueda comprender el plan que Él tiene. En esos tiempos el pueblo de Israel estaba viviendo momentos difíciles por causa de su situación, por causa de su vida, que no era de muy agradable delante de Dios. Y llega el momento que ellos piensan y llega a su corazón que el Señor ya no los escuchaba, que el Señor ya no los atendía, que el Señor se había desatendido de ellos. Pero el Señor en su misericordia envía a su profeta, y en medio de esos pensamientos o de esos sentimientos
se oye una voz de aliento para el pueblo. Se oye una voz dulce, el llamado, una voz de amor. Ellos en su pensar pensaban que el Señor ya los había desechado, pero he aquí la voz de Jehová dice, por boca del profeta Isaías, he aquí la mano, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, como llevándolos a la reflexión. El Señor sigue siendo el mismo. Su poder es infinito y su misericordia es para siempre. Llevándolos a la reflexión en decir, he aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Dice más, vuestras iniquidades han hecho división de entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. La causa, la división, la distancia de Dios con el ser humano ha sido esta causa, el pecado. Pero Dios es muy misericordioso. En esta palabra, en estos versículos que acabamos de leer, podemos encontrar cómo Dios presenta su misericordia al pueblo, cómo Dios presenta ese amor, pero también presenta el tiempo que tiene el hombre que recapacitar para buscar esa misericordia. He aquí que no se ha acortado, todavía no. He aquí que el Señor todavía sigue con la mano extendida, queriendo libertar al hombre. Entonces es momento de que el hombre recapacite y considere el tiempo que Dios le está ofreciendo todavía, la misericordia. Y es que, hermanos, encontramos que Dios es muy misericordioso. Dios en su carácter, cuando el ser humano le busca, se compadece de él. Cuando el ser humano está en sufrimiento y en dolor, se acuerda que hay un creador, y ese creador extiende su mano y hace manifiesta su misericordia. Es la virtud de Dios. Es una virtud que Dios tiene, la misericordia. Pero esto es cuando el hombre recapacita y le busca. Es cuando el hombre le llega a la mente y se acuerda que hay un creador. En ese momento Dios hace manifiesta su misericordia. Gloria a Dios. Y digo esto, ¿por qué? Porque no todos le buscamos. No todos nos interesamos. El Señor le ha dado al hombre un libre albedrío. A nosotros como seres humanos el Señor nos ha otorgado algo que nosotros podemos decidir por nosotros mismos, si buscarle a Él o quedarnos en silencio. ¿Sí? Ese libre albedrío es el que lleva al ser humano a buscar esta misericordia de Dios. Y el Señor se la presenta, la pone delante de Él, se la ofrece y le hace ver que Él está ahí presente para librarlo de todos los males. Pero como dije, la decisión se torna en cada uno, en lo personal, porque Dios presenta su evangelio. En este momento está escuchando la palabra de Dios, que Él es misericordioso. En este momento está escuchando la palabra que viene de lo alto, que Él está presente para extendiéndole su mano para librarlo de todos los males. Pero la decisión está en usted. Y quiero corroborar esto con las Sagradas Escrituras.
Cuando en tiempos del profeta Jeremías, hablándole al mismo pueblo de Israel, Jehová usa al profeta y le dice que hablara al pueblo. Entonces Jeremías habla al pueblo y le dice: paraos en los caminos. Una reflexión. Se hace presente la misericordia de Dios para el hombre. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Se hace presente Dios. Le dice: mira, estos son mis preceptos. Medita, detente a meditar. Detente un momento y medita dónde estás tú, cuál es tu situación, y yo te ofrezco esto, mis preceptos, mis mandamientos, mis leyes. Ese es el buen camino. Y andad por él, anda. Yo te invito a que camines conmigo. Pero la respuesta de aquel pueblo fue: no andaremos. Tomó la decisión. En su libre albedrío de ellos, tomaron la decisión, aunque el Señor le presentó el buen camino. Detengan y mediten qué es lo que le conviene más. Y en su decisión, ellos en su libre albedrío tomaron la decisión en no caminar con Dios, no servir, ¿verdad? Entonces ese libre albedrío le da capacidad al ser humano de decidir qué es lo que quiere hacer. Pero cuando está en su corazón y llega la palabra de Dios, y esa palabra de Dios llega y hace el efecto, porque la palabra de Dios tiene virtud, hermanos. La palabra de Dios es poderosa. Esa palabra es la que llega al corazón del ser humano y lo transforma. Gloria a Dios. De modo que cuando llega la palabra al corazón del ser humano y éste abre su corazón, esa palabra hace el efecto y provoca un cambio. Y en el libre albedrío que tiene el ser humano, entonces decide servir al Señor. Decide apartarse de su mal camino y decide tomar la senda de Dios. Este otro ejemplo que les muestro es el pueblo de Nínive. Veamos cómo ellos en su libre albedrío decidieron. Una vez más el Señor se hace presente y le dice a Jonás: Jonás, ve a Nínive, presenta mi palabra, diles que en el camino donde ellos van, lo que hacen, lo que se dedican a hacer, les va a ser causa de perdición. Ve y diles. Y cuando va Jonás, dice que entra a la ciudad, y como la ciudad era grande, de 3 días de camino, cuando Jonás entra a esa ciudad y un día de camino, él iba pregonando la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, lo que el Señor le dijo: ve y dile a Nínive, a todo el pueblo, que de aquí, si no se arrepienten, de aquí a 40 días, todos van a ser destruidos. Imagínense esa noticia. Entonces entra Jonás y empieza a pregonar en voz alta: de aquí a 40 días Nínive será destruido si no se arrepiente de su mal, si no se convierte al Señor. Y este pregón llegó a los oídos de quienes los escuchaban, y dice que empezaron a crear el temor. Vino el temor de Dios en el corazón de ellos. Llegó la palabra de Dios, la advertencia, y entró el temor en su corazón, de manera que ellos empezaron a arrepentirse de su mal y empezaron a apartarse de él, y empezaron a buscar a Jehová. Y dice que empezaron a pregonar ayuno, y esto pregón llegó a oídos del rey de Nínive,
Y cuando esto escucha el rey, dice que se quita sus vestiduras reales y se viste de saco. Y ahora él mismo manda por mandato del rey y dice que nadie comiera nada ni bebiera nada, desde el más grande hasta el más pequeño, aún los animales. Y dice, y cada uno conviértase, apártese de su mano. Amén. Y busque cada uno a Jehová, clámele en voz alta, y quizás Jehová se arrepienta y no nos traiga este mal que ha dicho. Y vemos cómo todo el pueblo de Nínive empezó a buscar a Jehová. Amén. Se empezó a arrepentir de su mal y empezó a convertirse, a buscar a Jehová en ayuno. Y dice la palabra de Dios que Jehová no mandó el castigo a Nínive. Pero eso es cuando el ser humano atiende el llamado de Dios. Eso es cuando el ser humano, en su libre albedrío que Dios le dio, se detiene un momento en su vida y empieza a reflexionar que en la situación en que vive, ¿qué fin le espera? Sí. Y pueda decir el ser humano, bueno, es que yo he hecho muchas cosas malas. Quizás el Señor no tenga misericordia de mí. No. Dice que la misericordia de Dios, dice el salmista, que es desde la tierra hasta los cielos. Así es la misericordia de Dios. El Señor en su virtud es muy misericordioso con el hombre. Sí. Él lo llama y Él lo invita a reflexionar. Le pone todas las cosas delante de Él para que alcance a comprender. Y la misericordia de Dios se sigue manifestando. Hay quien pueda decir, bueno, eso pasó hace ¿cuántos miles de años? Cientos de años y miles de años. Pero Dios sigue siendo el mismo. Su poder no ha cambiado. Su palabra sigue siendo la misma. Sí. Gloria a Dios. Envió a sus profetas, vino Jesucristo y luego los apóstoles. Y hasta este momento esta palabra se sigue predicando. ¿Sí? Gloria a Dios. Este evangelio que trajo Jesucristo es un evangelio de misericordia y de amor para el ser humano. Sí. Y como Él lo trajo, tiene su carácter de amor y de misericordia. Veamos cómo el amor de Dios para el ser humano y se hace manifiesto. Cuando andaba Jesucristo aquí en la superficie de la tierra, Él manifestó su amor a toda la humanidad, sanando a los enfermos, sanando a los ciegos, los cojos, sanando las enfermedades físicas. Pero Él no nada más sanaba la enfermedad física. El propósito de Dios es sanar la enfermedad del alma, el pecado. Cuando vemos que le llevan a aquella mujer pecadora que fue encontrada en el mismo hecho, le dicen, Señor, mira, esta mujer fue encontrada en el hecho de adulterio. Y la ley de Moisés manda, Señor, que las tales sean muertas a pedradas. ¿Tú qué dices? Esto le decían probándole. Y el Señor por el momento no los atendió. Y ellos en su insistencia le dicen, bueno, Señor, ¿tú qué dices? Esto es lo que nos manda la ley. Y el Señor los escucha en su insistencia y se endereza y les dice, bueno,
El que esté libre de pecado, que arroje él primero la piedra. Digo que la palabra de Dios tiene virtud, porque esa palabra que él les dijo entró hasta lo más profundo de su ser y le redarguyó las conciencias. Y se vuelve a inclinar el maestro, y esa palabra le hizo redarguir las conciencias. En ese momento dice que se fueron alejando uno por uno, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces se vuelve a enderezar Jesús y le dice a aquella mujer: mujer, ¿a dónde están aquellos que te culpaban? ¿A dónde? Y ella se endereza y voltea a su alrededor y le dice: Señor, no hay ninguno. No hay ninguno que me condene. Y el amor de Dios, que es tan grande, le dice: mujer, ni yo te condeno. Qué palabras más hermosas que recibe un pecador. Ni yo te condeno, pero vete en paz y no peques más. Esa es la misericordia de Dios. Hasta este momento se sigue predicando esta misericordia. Queridas amistades, hijos de bendición, es tiempo. Gloria a Dios. Dios sigue ofreciendo hasta este momento esa misericordia. Gloria a Dios. Solamente la decisión está en ti. Gloria a Dios. Pregúntate qué te falta. ¿Qué es lo que te detiene para venir y servirle a ese Dios que te ofrece esta misericordia? Porque su poder no ha cambiado. Su palabra sigue siendo la misma y su poder sigue siendo el mismo. Y Él en su misericordia sigue reinando. Gloria a Dios. Puedas decir: pues yo no creo que alcance misericordia. Bueno, pues el profeta Isaías dice al pueblo también palabras de Jehová. Y le dice: venid, y aquí estaremos a cuentas. Ven solamente. ¿Tú crees que no alcanzas misericordia? Solamente ven, vamos a arreglar las cuentas. Y he aquí, dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Gloria a Dios. Si fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana serán. Gloria a Dios. Esa es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Solamente te llama que le vengas a buscar. Y el Señor está con los brazos abiertos para recibirte la misericordia. Yo espero, hermanos, queridas amistades, que esta palabra que viene de lo alto y que es de Dios, hay un acomodo en cada uno de vuestros corazones.